Durante 3 años, Valentina había inventado excusas para cada moretón en su piel, pero cuando la doctora bajó su bata, quedó en silencio y susurró que iba a llamar a alguien, supo que su secreto había quedado expuesto. Lo que sucedió en los minutos siguientes la obligó a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenzamos. La luz fluorescente del consultorio médico zumbaba suavemente mientras Valentina esperaba sentada en la fría camilla de exploración. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el borde de la bata de hospital, asegurándose de que cubriera completamente sus brazos. Tenía 24 años, pero en ese momento se sentía como una niña asustada, esperando ser descubierta en una mentira. El reloj de pared marcaba las 11 de la mañana, y cada segundo que pasaba aumentaba su ansiedad. No quería estar ahí. No había querido venir, pero el dolor en su costado se había vuelto insoportable y Marcos, su esposo, finalmente había accedido a llevarla al hospital después de 3 días de súplicas. Marcos esperaba afuera en la sala de espera. Antes de entrar al consultorio, le había apretado el brazo con fuerza, justo sobre uno de los moretones más recientes, y le había susurrado al oído con una sonrisa falsa que cualquiera habría confundido con ternura. «Recuerda lo que hablamos, mi amor. Te caíste por las escaleras. Eres muy torpe, siempre lo has sido». Valentina había asentido mecánicamente, como lo hacía siempre, como lo había aprendido a hacer durante los últimos 3 años de matrimonio. La puerta se abrió y entró la doctora Luciana Mendoza, una mujer de unos 40 años con el cabello recogido en un moño profesional y una mirada que transmitía tanto competencia como compasión. Llevaba una bata blanca impecable y un estetoscopio colgando del cuello. «Buenos días, Valentina», dijo revisando el expediente en sus manos. «Veo que vienes por un dolor abdominal persistente. Cuéntame qué ha pasado». Valentina tragó saliva. «Me caí por las escaleras hace unos días. Creo que me golpeé el costado». La doctora asintió sin apartar la vista del expediente. «Entiendo. Vamos a examinarte entonces. Necesito que te quites la bata para poder revisar el área afectada». El corazón de Valentina se aceleró. No podía hacer eso. Si la doctora veía los otros moretones, los del brazo, los de la espalda, los que tenían diferentes tonalidades porque habían sido infligidos en diferentes momentos, empezaría a hacer preguntas, y las preguntas siempre llevaban a más problemas. Marcos se lo había dejado muy claro. Si alguien pregunta, tú te caíste. Si alguien sospecha algo, tú te caíste. Si alguien intenta meterse en nuestros asuntos, tú te caíste. Y si no te caíste, te voy a hacer caer de verdad. Preferiría que solo revisara donde me duele, dijo Valentina con voz apenas audible. La doctora Mendoza la miró por encima de sus gafas y algo en su expresión cambió. Fue sutil, casi imperceptible, pero Valentina lo notó. Era una mirada que había visto antes en otras personas, una mezcla de sospecha y preocupación que siempre la hacía sentir expuesta. «Valentina», dijo la doctora con voz suave pero firme, «para hacer un diagnóstico adecuado, necesito examinar toda el área. Es procedimiento estándar. No te preocupes, estamos solas aquí». Valentina cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. No tenía opción. Con movimientos lentos y temblorosos, comenzó a deslizar la bata de sus hombros. Primero quedaron expuestos los moretones de su brazo izquierdo, marcas de dedos claramente visibles en tonos púrpura y amarillo. Luego, al bajar más la bata, aparecieron las marcas en su espalda, algunas recientes y otras en proceso de sanación. Finalmente, el costado derecho reveló un hematoma extenso
que explicaba el dolor que la había llevado hasta ahí. La doctora Mendoza no dijo nada inmediatamente. Su rostro permaneció profesional, pero sus ojos contaban otra historia. Con guantes de látex, comenzó a examinar las heridas con una delicadeza que Valentina no había experimentado en mucho tiempo. Cada toque era suave, casi maternal, como si la doctora entendiera que no solo estaba tocando heridas físicas, sino algo mucho más profundo y doloroso. Estas marcas, comenzó la doctora señalando el brazo de Valentina, no son consistentes con una caída por las escaleras. Son marcas de presión, de agarre. Alguien te hizo esto. Valentina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No, yo me caí. Intentó mantener la mentira, pero su voz se quebró a mitad de la frase. La doctora se sentó en un pequeño taburete frente a ella, poniéndose a su nivel, mirándola directamente a los ojos. Valentina, he sido médica durante 15 años. He visto muchas caídas por escaleras y también he visto muchas mujeres que dicen haberse caído por escaleras. No tienes que decirme nada ahora si no quieres, pero necesito que sepas algo importante. Hizo una pausa, asegurándose de que Valentina la estaba escuchando. No estás sola, y esto no es tu culpa. Esas palabras, tan simples pero tan poderosas, rompieron algo dentro de Valentina. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer, silenciosas al principio, luego en sollozos que sacudían todo su cuerpo. La doctora no la interrumpió, no le pidió que se calmara, simplemente le pasó una caja de pañuelos y esperó. Cuando los sollozos finalmente comenzaron a disminuir, Valentina levantó la vista. «Es mi esposo», susurró, como si decirlo en voz alta pudiera invocar su presencia. «Él está afuera esperándome. Si se entera de que dije algo, él va a...» La doctora Mendoza asintió comprensivamente. Se puso de pie y caminó hacia la puerta, pero en lugar de abrirla, la cerró con llave. Luego se acercó a Valentina y le susurró algo que cambiaría su vida para siempre. «Voy a llamar a alguien que puede ayudarte, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso?» Valentina la miró, el miedo y la esperanza luchando en su interior. «¿Quién va a llamar?», preguntó con voz temblorosa. La doctora sacó su teléfono celular. «A alguien que se especializa en casos como el tuyo, alguien que puede sacarte de esta situación de forma segura. Pero Valentina, necesito que me digas la verdad completa. Necesito saber exactamente qué ha estado pasando». Valentina miró a la doctora Mendoza con una mezcla de terror y algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Era una sensación extraña, casi olvidada, como encontrar una fotografía antigua de tiempos más felices. Pero el miedo seguía siendo más fuerte, un compañero constante que la había acompañado durante los últimos 3 años. «Él va a matarme si se entera», dijo finalmente, su voz apenas un susurro ronco. «No está exagerando, doctora. Marcos me ha dicho exactamente cómo lo haría. Me lo describe con detalles cuando está enojado. Dice que nadie me encontraría jamás». La doctora Mendoza no mostró sorpresa ni horror ante esas palabras. Su expresión permaneció calmada y profesional, aunque sus ojos reflejaban una profunda compasión. «Te creo, Valentina», dijo con firmeza. «Te creo completamente, y precisamente por eso necesitamos actuar con cuidado. La persona que voy a llamar se llama Patricia Herrera. Es trabajadora social especializada en violencia doméstica y trabaja con una red de protección que ha ayudado a muchas mujeres en situaciones similares a la tuya». Valentina negó con la cabeza, el pánico creciendo en su pecho. No entiende. Marcos tiene conexiones. Conoce gente en la policía, tiene amigos abogados. Siempre me dice que nadie me creería, que todos pensarían que estoy loca.
La doctora tomó sus manos entre las suyas, un gesto maternal que hizo que Valentina sintiera ganas de llorar nuevamente. Eso es exactamente lo que los abusadores quieren que sus víctimas crean. Te hacen sentir sola, aislada, sin opciones. Pero no es verdad, Valentina. Hay personas que pueden ayudarte, personas que han visto esto antes y saben exactamente cómo proceder. Mientras hablaba, la doctora comenzó a tomar fotografías de las heridas de Valentina con una cámara médica profesional, documentando cada moretón, cada marca, cada evidencia del horror que había estado viviendo. Esto es evidencia, explicó. Todo lo que estoy documentando hoy puede ser usado para protegerte legalmente. Valentina pensó en cómo había llegado hasta este punto. Cuando conoció a Marcos hace 5 años, él parecía ser el hombre perfecto. Era encantador, atento, generoso. La hacía sentir como la mujer más especial del mundo. Venía de una familia humilde, trabajaba como secretaria en una pequeña empresa y de repente este hombre exitoso y guapo estaba interesado en ella. Sus amigas le decían que era afortunada, su madre estaba encantada, todos pensaban que había ganado la lotería del amor. Nadie vio las señales de advertencia que ahora, mirando hacia atrás, parecían tan obvias. Primero fueron los celos. Marcos quería saber dónde estaba en todo momento, con quién hablaba, por qué tardaba más de lo esperado en cualquier lugar. Valentina pensó que era romántico, que significaba que la amaba tanto que no soportaba estar lejos de ella. Luego vinieron las críticas sutiles sobre su ropa, su maquillaje, sus amistades. Poco a poco, sin darse cuenta, Valentina comenzó a alejarse de las personas que la querían. Dejó de ver a sus amigas porque a Marcos no le caían bien. Visitaba menos a su madre porque Marcos decía que ella lo criticaba. Renunció a su trabajo porque Marcos insistía en que él podía mantenerla y que una esposa no debía trabajar. La primera vez que la golpeó fue 6 meses después de la boda. Fue una bofetada rápida y brutal que la dejó aturdida más por la sorpresa que por el dolor. Marcos lloró después, se disculpó profusamente, juró que nunca volvería a pasar. Valentina lo perdonó porque lo amaba, porque creía que había sido un incidente aislado, porque él prometió cambiar, pero no cambió. Los golpes se volvieron más frecuentes, más violentos, más calculados. Marcos aprendió a golpear donde la ropa pudiera cubrir las marcas. Aprendió a cronometrar sus ataques para que los moretones sanaran antes de cualquier evento social. Aprendió a alternar la violencia con períodos de dulzura extrema que mantenían a Valentina confundida y esperanzada. El sonido del teléfono de la doctora la sacó de sus pensamientos. Patricia, soy Luciana. Tengo una paciente que necesita nuestra ayuda urgentemente. Sí, el esposo está en la sala de espera. Entiendo. 20 minutos. Perfecto. Cuando colgó, la doctora se volvió hacia Valentina. Patricia viene en camino. Trabaja con un equipo que incluye abogados, psicólogos y un refugio seguro para mujeres en tu situación. Pero Valentina, necesito preguntarte algo importante. ¿Tienes familia, alguien de confianza que no esté conectado con Marcos? Valentina pensó en su madre, a quien no había visto en casi un año. Marcos había logrado convencerla de que su madre era una influencia negativa, que no los apoyaba, que quería separarlos. La última vez que habló con ella por teléfono, su madre lloró y le suplicó que la visitara. Valentina le prometió que lo haría pronto, pero nunca cumplió. La vergüenza y el miedo la mantenían alejada. Mi madre, respondió finalmente, vive en otra ciudad. No hemos hablado mucho últimamente, pero ella siempre me dijo que su puerta estaría abierta para mí. Eso es bueno, dijo la doctora. Muy bueno. Ahora escúchame con atención.
Marcos está esperando afuera y eventualmente va a empezar a impacientarse. Necesitamos ganar tiempo sin levantar sospechas. Voy a salir y decirle que estamos haciendo algunos estudios adicionales que tomará un par de horas. Eso nos dará tiempo para que Patricia llegue y podamos planificar tus próximos pasos. Pero Valentina, y esto es crucial, cuando salgas de aquí hoy, no puedes volver a casa con él si no te sientes segura. Valentina sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Esta mañana era simplemente otra víctima silenciosa, y ahora estaba al borde de cambiar su vida por completo. El terror era inmenso, pero también lo era algo más, algo que crecía lentamente en su pecho como una llama pequeña pero persistente. Era la posibilidad de libertad, de una vida sin miedo, de volver a ser la persona que era antes de conocer a Marcos. La doctora Mendoza la miró con seriedad. «¿Confías en mí, Valentina? ¿Puedes dar este paso?» Valentina respiró profundo, sintiendo cómo las lágrimas volvían a formarse en sus ojos. Pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor, eran lágrimas de algo nuevo, algo que se parecía mucho a la valentía. «Sí», dijo finalmente, su voz más firme de lo que esperaba. «Confío en usted». La doctora Mendoza salió del consultorio dejando a Valentina sola con sus pensamientos. A través de la puerta cerrada, podía escuchar el murmullo lejano de la sala de espera y se preguntó si Marcos ya estaría impaciente, si ya estaría mirando el reloj con esa expresión de irritación que ella conocía tan bien. Cada vez que lo hacía esperar, había consecuencias. A veces era el silencio frío durante horas, otras veces eran palabras hirientes diseñadas para destruir lo poco que quedaba de su autoestima, y en las peores ocasiones, eran los golpes que dejaban marcas que tenía que esconder del mundo. Se miró las manos, notando por primera vez lo delgadas que se habían vuelto. Marcos controlaba lo que comía, diciéndole que estaba engordando cuando apenas pesaba 50 kilos. Controlaba cuando dormía, despertándola en medio de la noche para interrogarla sobre conversaciones imaginarias con hombres inexistentes. Controlaba cada aspecto de su vida con una precisión enfermiza, y ella había permitido que sucediera porque el amor que sentía por él se había transformado en algo irreconocible, una mezcla tóxica de dependencia y terror. La puerta se abrió nuevamente y la doctora Mendoza entró acompañada de otra mujer. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello canoso recogido en una trenza y ojos que transmitían una calidez inmediata. Llevaba ropa sencilla pero profesional, y en su mano sostenía un maletín de cuero gastado por el uso. «Valentina, te presento a Patricia Herrera», dijo la doctora. «Es la persona de la que te hablé». Patricia se acercó con pasos tranquilos y se sentó frente a Valentina, manteniendo una distancia respetuosa. «Hola, Valentina. La doctora Mendoza me contó un poco sobre tu situación. Antes que nada, quiero que sepas que todo lo que hablemos aquí es completamente confidencial. Estoy aquí para ayudarte, no para juzgarte ni para presionarte a hacer nada que no estés lista para hacer». Valentina asintió, sintiendo cómo sus defensas comenzaban a bajar ante la genuina amabilidad de esta extraña. «He ayudado a muchas mujeres en situaciones similares a la tuya», continuó Patricia. «Algunas estaban listas para irse inmediatamente, otras necesitaron más tiempo. No hay una forma correcta de hacer esto, Valentina. Lo importante es que sepas que tienes opciones, aunque ahora mismo no puedas verlas con claridad». «Marcos me dijo que no tengo opciones», susurró Valentina. «Dice que si lo dejo, nadie me va a creer. Dice que él se quedará con todo y yo terminaré en la calle». Patricia sacó una carpeta de su maletín y la abrió sobre sus rodillas. «Eso es exactamente lo que los abusadores quieren que sus víctimas crean.
Pero la realidad es muy diferente. En este país existen leyes que protegen a las víctimas de violencia doméstica. Hay órdenes de restricción, hay procesos legales, hay refugios seguros y lo más importante, hay personas como yo que conocen el sistema y pueden guiarte a través de él. La doctora Mendoza intervino. Ya documenté todas las lesiones de Valentina. Tenemos evidencia fotográfica y un informe médico detallado. Esto es crucial para cualquier proceso legal futuro. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Proceso legal. Esas palabras hacían todo más real, más aterrador, pero también más posible. Por primera vez en años, alguien estaba tomando en serio su sufrimiento, alguien estaba dispuesto a ayudarla. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó con voz temblorosa. Patricia sonrió suavemente. Primero, necesito hacerte algunas preguntas para entender mejor tu situación. Luego, dependiendo de lo que me cuentes, podemos explorar diferentes opciones. ¿Tienes hijos con Marcos? Valentina negó con la cabeza. No, Marcos no quería hijos. Decía que yo no estaba preparada para ser madre, que era demasiado inmadura y estúpida para cuidar de un bebé. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y al escucharlas en voz alta, Valentina se dio cuenta de lo crueles que eran. Durante años había aceptado esos insultos como verdades. Había internalizado la imagen que Marcos había construido de ella, pero aquí, en este consultorio, rodeada de estas dos mujeres que la miraban con compasión y no con desprecio, comenzaba a ver las cosas de manera diferente. «Eso no es verdad, Valentina», dijo Patricia con firmeza. «Nada de lo que él te ha dicho sobre ti misma es verdad. Los abusadores destruyen la autoestima de sus víctimas porque es la única forma de mantenerlas controladas. Te hacen creer que no vales nada para que dependas completamente de ellos». Un golpe en la puerta la sobresaltó a las 3. Valentina sintió que su corazón se detenía por un momento. La voz de una enfermera llegó desde el otro lado. «Doctora Mendoza, el esposo de la paciente está preguntando cuánto tiempo más va a tardar. Dice que tiene una reunión importante y no puede esperar mucho más». La doctora miró a Valentina, quien había palidecido visiblemente. «Dile que estamos haciendo unos estudios de imagen y que necesitamos aproximadamente 1 hora más. Le informaremos cuando estemos listos». Se escucharon los pasos de la enfermera alejándose y Valentina soltó el aire que había estado conteniendo. «Tenemos tiempo limitado», dijo Patricia con tono serio. «Valentina, necesito que me digas algo importante. Si decides irte hoy, si decides no volver a casa con Marcos, ¿estás preparada para eso? Es una decisión enorme. Y no te voy a mentir, el camino no será fácil, pero puedo prometerte que no estarás sola». Valentina miró a las dos mujeres frente a ella, estas extrañas que en cuestión de minutos se habían convertido en sus aliadas. Pensó en Marcos esperando afuera, probablemente ya irritado, ya planificando el castigo por hacerlo esperar. Pensó en su madre, a quien extrañaba con una intensidad física. Pensó en la mujer que solía ser antes de conocerlo, una mujer que reía, que tenía sueños, que creía en el futuro. «No tengo nada», dijo finalmente. «No tengo dinero propio. No tengo ropa más que la que llevo puesta. No tengo identificación, porque Marcos guarda todos mis documentos». Patricia asintió como si hubiera escuchado eso cientos de veces antes. «Todo eso se puede solucionar. Tenemos recursos, tenemos ropa, tenemos abogados que pueden ayudarte a recuperar tus documentos. Lo único que necesitas traer contigo eres tú misma, Valentina. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente». Las palabras de Patricia resonaron en el corazón de Valentina como una melodía olvidada. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le dijo que ella era suficiente? Marcos se había encargado sistemáticamente de convencerla de lo contrario,
de hacerla sentir que sin él no era nada, que debía estar agradecida de que alguien como él se hubiera fijado en alguien como ella. Cada insulto, cada golpe, cada humillación había sido un ladrillo más en la prisión que él había construido a su alrededor. Pero ahora, por primera vez, podía ver una grieta en esos muros. Patricia abrió su maletín y sacó varios folletos y documentos. «Déjame explicarte cómo funciona esto», dijo con voz profesional pero cálida. «Tenemos un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. La ubicación es completamente confidencial. Ni siquiera la policía tiene acceso a ella sin una orden judicial especial. Allí tendrás un lugar seguro donde quedarte mientras organizamos los siguientes pasos. Hay otras mujeres allí, algunas con hijos, todas en diferentes etapas de su proceso de recuperación. Nadie te juzgará, Valentina. Todas han pasado por algo similar». Valentina tomó uno de los folletos con manos temblorosas. En la portada había una fotografía de un edificio sencillo pero acogedor, rodeado de jardines. Parecía un lugar de paz, algo que ella no había experimentado en años, pero también parecía irreal, como un sueño del que inevitablemente tendría que despertar. «¿Y si Marcos me encuentra?», preguntó, su voz cargada de terror. «Él tiene dinero, tiene conexiones, siempre dice que puede encontrar a cualquier persona en cualquier lugar». La doctora Mendoza se acercó y puso una mano reconfortante en su hombro. «Valentina, hombres como Marcos dicen muchas cosas para mantener el control. Es parte de su estrategia de intimidación, pero la realidad es que el sistema de refugios está diseñado precisamente para proteger a mujeres de hombres como él». Patricia asintió con firmeza. «En mis 15 años haciendo este trabajo, nunca hemos tenido una brecha de seguridad. Tomamos precauciones extremas. Cuando llegues al refugio, te daremos un teléfono nuevo con un número que Marcos no conoce. No podrás contactar a nadie de tu vida anterior durante las primeras semanas, por tu propia seguridad. Sé que suena duro, pero es necesario». Valentina pensó en las pocas personas que aún quedaban en su vida. Su madre, a quien apenas veía. Una antigua compañera de trabajo que ocasionalmente le enviaba mensajes que ella no podía responder porque Marcos revisaba su teléfono. Un mundo tan pequeño, tan controlado, tan asfixiante. Paradójicamente, la idea de desconectarse completamente de ese mundo no le parecía un sacrificio, sino una liberación. «¿Y después del refugio, qué pasa?», preguntó. «No puedo quedarme allí para siempre». Patricia sonrió, claramente complacida por la pregunta. «Eso demuestra que estás pensando en el futuro, Valentina. Es una buena señal. El refugio es temporal, generalmente entre 3 y 6 meses. Durante ese tiempo, trabajarás con un equipo de profesionales. Tendrás acceso a terapia psicológica para procesar el trauma. Nuestros abogados te ayudarán a iniciar los trámites de divorcio y a recuperar tus documentos. También tenemos programas de capacitación laboral para ayudarte a encontrar independencia económica. El objetivo es que cuando salgas del refugio, tengas las herramientas necesarias para comenzar una nueva vida». Una nueva vida. Esas palabras parecían pertenecer a otra persona, a otra realidad. Valentina había pasado tanto tiempo sobreviviendo día a día, hora a hora, que la idea de planificar un futuro le resultaba casi incomprensible. Pero allí estaba, sentada en ese consultorio médico, con 2 mujeres que le ofrecían exactamente eso, la posibilidad de un mañana diferente. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de esperanza cautelosa, de un dolor que finalmente encontraba una salida. La doctora Mendoza revisó su reloj con preocupación. «Necesitamos movernos, Patricia.
Marcos va a empezar a sospechar si tardamos mucho más. Patricia asintió y se volvió hacia Valentina. Tenemos dos opciones. La primera es que te vayas conmigo ahora mismo. Hay una salida trasera del hospital que podemos usar. Tengo un auto esperando y podemos llevarte directamente al refugio. Marcos no sabrá qué pasó hasta que sea demasiado tarde. Valentina sintió que el corazón se le subía a la garganta. ¿Y la segunda opción?, preguntó. La segunda opción es que vuelvas a casa con él hoy, pero empecemos a planificar tu salida para los próximos días. Te daríamos un teléfono seguro para comunicarte con nosotras. Sin embargo, debo ser honesta contigo. Esta opción es más peligrosa. Si Marcos sospecha algo, si encuentra el teléfono, las consecuencias podrían ser graves. Valentina cerró los ojos, tratando de ordenar el torbellino de pensamientos en su cabeza. Irme ahora significaba abandonar todo: su ropa, sus pocas pertenencias, los álbumes de fotos de su infancia que Marcos guardaba en algún lugar de la casa. Significaba enfrentar lo desconocido sin nada más que la bata de hospital que llevaba puesta. Pero quedarse significaba volver a esa casa, a esa cama, a ese hombre que la había convertido en una sombra de sí misma. Significaba arriesgarse a que Marcos descubriera su plan y cumpliera las amenazas que tantas veces le había hecho. «Si me voy ahora», dijo lentamente, abriendo los ojos, «Marcos se va a enfurecer. Va a buscarme. Va a hacer todo lo posible por encontrarme». Patricia la miró directamente a los ojos. «Sí, probablemente lo hará. Pero aquí está la diferencia. Si te vas ahora, estarás en un lugar seguro cuando eso suceda. Si te quedas, estarás sola con él cuando su furia estalle. Y Valentina, basándome en lo que me has contado y en las marcas que la doctora ha documentado, creo que sabes exactamente lo que pasará si vuelves a esa casa». El silencio que siguió fue denso, cargado de decisiones que cambiarían vidas. Valentina pensó en su madre, en su voz llorando por teléfono la última vez que hablaron. Pensó en la joven que había sido, llena de sueños y esperanzas. Y pensó en la mujer que era ahora, rota pero todavía viva, todavía capaz de elegir. «Me voy ahora», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, pero llena de una determinación que no sabía que poseía. «No quiero pasar una noche más en esa casa». Patricia y la doctora Mendoza intercambiaron una mirada de alivio y determinación. «Tomaste la decisión correcta, Valentina», dijo Patricia guardando rápidamente los documentos en su maletín. «Ahora necesitamos actuar con rapidez y precisión». La doctora Mendoza ya estaba en movimiento, sacando de un armario una muda de ropa que guardaba para emergencias. «No es elegante», dijo entregándole unos pantalones de algodón y una camiseta sencilla, «pero es mejor que la bata de hospital. También tengo unas zapatillas que deberían quedarte». Valentina se vistió con manos temblorosas mientras Patricia explicaba el plan. «La doctora Mendoza va a salir primero y le dirá a Marcos que necesitas quedarte para más estudios, que posiblemente te hospitalicen esta noche. Eso nos dará varias horas de ventaja. Mientras tanto, tú y yo saldremos por la puerta de servicio que conecta con el estacionamiento trasero. Mi compañera Elena nos está esperando en una camioneta gris. Desde allí iremos directamente al refugio». El corazón de Valentina latía tan fuerte que estaba segura de que las otras dos mujeres podían escucharlo. «¿Y si Marcos no se lo cree?», preguntó mientras se ataba las zapatillas con dedos torpes. «¿Y si decide entrar a buscarme?». La doctora Mendoza negó con la cabeza. «El personal de seguridad del hospital tiene instrucciones de no permitir el acceso a familiares a las áreas de tratamiento sin autorización médica. Incluso, si sospecha algo, no podrá llegar hasta aquí. Y para cuando se dé cuenta de lo que realmente está pasando, tú ya estarás lejos». Valentina terminó de vestirse
y se miró en el pequeño espejo del consultorio. La mujer que le devolvía la mirada era casi irreconocible. Tenía el rostro pálido, los ojos hinchados de llorar, el cabello desordenado. Pero había algo diferente en su expresión, algo que no había visto en mucho tiempo. Era un destello de vida, de esperanza, de la persona que había sido antes de que Marcos la destruyera pieza por pieza. La doctora Mendoza se acercó y la abrazó brevemente, un gesto que tomó a Valentina por sorpresa. «Eres más valiente de lo que crees», le susurró al oído. «Lo que estás haciendo hoy requiere un coraje enorme. No lo olvides nunca». Luego se separó, recuperando su compostura profesional. «Voy a salir ahora. Patricia, esperen 5 minutos exactos y luego tomen el pasillo de la izquierda hasta la escalera de emergencia. Segundo piso, puerta azul, estacionamiento trasero». Patricia asintió. «Entendido. Ten cuidado, Luciana». La doctora Mendoza abrió la puerta y salió con paso firme, dejando atrás a 2 mujeres unidas por un propósito común. En el silencio que siguió, Valentina podía escuchar el lejano murmullo del hospital, las voces de enfermeras, el pitido de monitores, el sonido de la vida continuando mientras la suya estaba a punto de cambiar para siempre. Patricia consultó su reloj y comenzó a contar los minutos. Mientras esperaban, habló en voz baja. «En el refugio conocerás a otras mujeres, Valentina. Algunas llevan meses allí, otras apenas días. Cada una tiene su propia historia, su propio dolor, su propio camino hacia la recuperación, pero todas comparten algo: la valentía de haber dado el primer paso. Hoy, tú te unes a ellas». Valentina asintió, sin confiar en su voz para responder. Patricia continuó. «Los primeros días serán difíciles. Vas a sentir miedo, culpa, incluso nostalgia por la vida que dejaste atrás. Es normal. El trauma no desaparece de la noche a la mañana, pero con el tiempo, con ayuda profesional y con el apoyo de las otras mujeres, vas a empezar a sanar». Los 5 minutos se sintieron como una eternidad, pero finalmente Patricia indicó que era hora de moverse. Con pasos silenciosos, salieron del consultorio y se dirigieron hacia el pasillo izquierdo. Valentina mantenía la cabeza baja, evitando el contacto visual con las pocas personas que pasaban. Cada esquina que doblaban, cada puerta que atravesaban, esperaba encontrarse con Marcos bloqueando el camino, con esa sonrisa cruel que conocía tan bien, pero no apareció. Llegaron a la escalera de emergencia sin incidentes y bajaron al segundo piso. La puerta azul estaba exactamente donde la doctora había indicado, y al abrirla, la luz del sol golpeó el rostro de Valentina como una bendición. Hacía meses que no salía de casa sin Marcos a su lado, controlando cada uno de sus movimientos. Esta simple caminata por un estacionamiento se sentía como un acto de rebeldía monumental. Una camioneta gris esperaba con el motor encendido. En el asiento del conductor había una mujer de mediana edad, con expresión amable pero alerta. Patricia abrió la puerta trasera y ayudó a Valentina a subir. «Ella es Elena», presentó mientras se acomodaba a su lado. «Trabaja conmigo en la fundación». Elena la saludó brevemente por el espejo retrovisor y puso el vehículo en marcha. La camioneta salió del estacionamiento y se incorporó al tráfico de la ciudad, alejándose del hospital y del hombre que esperaba dentro, sin saber que su mundo también estaba a punto de derrumbarse. Valentina miraba por la ventana, viendo pasar calles y edificios que conocía, pero que ahora parecían diferentes. Todo parecía más brillante, más vivo, como si hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal opaco que finalmente se había roto. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, pero no intentó detenerlas. Eran lágrimas de liberación, de miedo, de esperanza,
de duelo por la vida que dejaba atrás y de anticipación por la vida que comenzaba. Patricia le pasó un pañuelo y le tomó la mano. «Lo lograste, Valentina», dijo suavemente. «El primer paso es siempre el más difícil, y lo diste. Estoy orgullosa de ti». Valentina apretó su mano, incapaz de hablar pero profundamente agradecida. En algún lugar detrás de ellas, Marcos seguía esperando en la sala del hospital, sin saber que su víctima había escapado. Y adelante, en un destino desconocido pero lleno de posibilidades, Valentina se dirigía hacia el resto de su vida. El viaje duró aproximadamente 40 minutos, aunque a Valentina le pareció una eternidad. La camioneta atravesó barrios que nunca había visitado, calles que no reconocía, hasta que finalmente se internó en una zona residencial tranquila en las afueras de la ciudad. Las casas aquí eran modestas pero bien cuidadas, con jardines pequeños y árboles que proporcionaban sombra a las aceras. Nadie sospecharía que en alguna de estas casas se escondían mujeres, huyendo de sus peores pesadillas. Elena detuvo la camioneta frente a una casa de 2 pisos pintada de color crema. No había ningún letrero que indicara su propósito, ninguna señal que la distinguiera de las demás viviendas del vecindario. Era exactamente el punto, explicó Patricia notando la mirada curiosa de Valentina. La discreción es nuestra mejor protección. Para el mundo exterior, esta es simplemente una casa familiar más. Bajaron del vehículo y Patricia guió a Valentina hacia la puerta principal. Antes de tocar, se volvió hacia ella con expresión seria. Una vez que entres, hay algunas reglas que debes seguir. No puedes revelar la dirección a nadie, ni siquiera a familiares de confianza. No puedes usar redes sociales ni ningún servicio que pueda ser rastreado. Y durante las primeras 2 semanas, no podrás hacer llamadas telefónicas sin supervisión. Sé que suena restrictivo, pero estas reglas existen para protegerte a ti y a las demás mujeres que viven aquí. Valentina asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Haré lo que sea necesario», dijo con voz firme. Patricia sonrió y tocó el timbre. Momentos después, la puerta se abrió revelando a una mujer robusta de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y una sonrisa maternal. «Bienvenida», dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejarlas pasar. «Soy doña Carmen, la coordinadora del refugio. Debes ser Valentina. Patricia me avisó que venías». El interior de la casa era cálido y acogedor, muy diferente de lo que Valentina había imaginado. Había muebles cómodos, cuadros coloridos en las paredes, plantas en las esquinas. Olía a comida casera y a café recién hecho. En la sala 2 mujeres estaban sentadas en un sofá viendo televisión, mientras una niña pequeña jugaba con muñecas en el suelo. Al ver entrar a Valentina, las mujeres le dirigieron miradas comprensivas y pequeños gestos de bienvenida. No había lástima en sus ojos, solo reconocimiento. Ellas sabían exactamente por lo que estaba pasando. Doña Carmen guió a Valentina hacia una pequeña oficina mientras Patricia se despedía, prometiendo volver al día siguiente. «Siéntate, querida», dijo la anciana señalando una silla frente a su escritorio. «Sé que debes estar agotada y abrumada, así que seré breve. Necesito hacerte algunas preguntas básicas para tu expediente, y luego te mostraré tu habitación para que puedas descansar». Las preguntas fueron sencillas pero dolorosas. Nombre completo, edad, estado civil, tiempo de duración del abuso, tipos de violencia experimentada. Valentina respondió cada una con voz monótona, sintiendo como si estuviera hablando de otra persona, de una vida que ya no le pertenecía. Cuando terminaron, doña Carmen cerró el expediente y la miró con ternura.
Lo más difícil ya pasó, Valentina. Escapar es el primer paso y lo diste. Ahora comienza el verdadero trabajo de reconstruirte, pero no estarás sola. Aquí somos una familia. La habitación que le asignaron era pequeña pero limpia, con una cama individual, un pequeño armario y una ventana que daba al jardín trasero. Sobre la cama había ropa doblada, artículos de higiene personal y una carta escrita a mano. Valentina la tomó y comenzó a leer. «Bienvenida, hermana», decía la carta. «No nos conocemos todavía, pero sé exactamente cómo te sientes en este momento. Yo llegué aquí hace 4 meses, destruida y sin esperanza. Hoy puedo decirte que la vida puede ser diferente. Descansa, llora si lo necesitas, y cuando estés lista, estaremos aquí para ti. Con amor, Esperanza». Las lágrimas volvieron a brotar mientras Valentina sostenía esa carta escrita por una extraña que entendía su dolor mejor que nadie. Se sentó en la cama, sintiendo por primera vez en horas el peso del agotamiento. Todo había sucedido tan rápido. Esta mañana había despertado en la cama de Marcos, aterrorizada como siempre, y ahora estaba aquí, en un lugar seguro, rodeada de mujeres que habían sobrevivido a sus propios infiernos. Mientras tanto, en el hospital, la tormenta comenzaba a desatarse. Marcos había esperado pacientemente durante la primera hora, luego con creciente irritación durante la segunda. Cuando finalmente exigió hablar con alguien, la doctora Mendoza apareció con expresión profesional. «Lamento informarle que su esposa presentó complicaciones inesperadas», dijo sin pestañear. «Tuvimos que trasladarla a otra instalación para estudios especializados». Marcos la miró con desconfianza, sus ojos entrecerrados. «¿Qué tipo de complicaciones? ¿A qué instalación?» La doctora mantuvo su compostura. «Por protocolo de privacidad del paciente, no puedo darle esa información sin el consentimiento de ella. Le sugiero que vaya a casa y espere su llamada». La furia en los ojos de Marcos era inconfundible, pero estaban en un lugar público, rodeados de testigos. No podía hacer lo que normalmente hacía cuando no obtenía lo que quería. «Muy bien», dijo con una calma que no sentía. «Esperaré su llamada». Pero mientras salía del hospital, su mente ya trabajaba frenéticamente. Algo no estaba bien. Valentina nunca haría nada sin su permiso. Nunca tomaría una decisión sin consultarlo, a menos que alguien la hubiera convencido de lo contrario. En su habitación del refugio, Valentina se quedó dormida abrazando la carta de Esperanza, sin saber que a kilómetros de distancia, el hombre que había controlado su vida durante años estaba comenzando a darse cuenta de que su presa había escapado y que haría todo lo posible por recuperarla. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por la ventana cuando Valentina despertó sobresaltada, desorientada por un momento antes de recordar dónde estaba. Su primer instinto fue el pánico, el terror automático de haber dormido demasiado, de no haber preparado el desayuno de Marcos, de las consecuencias que eso traería. Pero entonces miró a su alrededor, vio las paredes color crema, la ropa doblada sobre la silla, la carta de Esperanza todavía arrugada en su mano, y recordó. Estaba a salvo. Por primera vez en 3 años, había despertado en un lugar donde nadie la golpearía. Se quedó inmóvil en la cama durante varios minutos, simplemente respirando, sintiendo el peso de esa realización. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado tantas veces antes. Estas eran lágrimas de alivio, de liberación, de un dolor que finalmente encontraba espacio para expresarse sin miedo a represalias. Lloró por la mujer que había sido, por los años perdidos,
por todas las veces que había querido escapar pero no había podido, y lloró de gratitud por estar viva, por haber encontrado el coraje de dar ese primer paso. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Valentina, soy Carmen. El desayuno está listo cuando quieras bajar. No hay prisa. Tómate tu tiempo». Los pasos se alejaron sin esperar respuesta, respetando su espacio, su necesidad de procesar todo lo que había sucedido. Valentina se limpió las lágrimas y se levantó lentamente, sus músculos protestando por la tensión acumulada. Se miró en el pequeño espejo sobre el lavabo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Tenía los ojos hinchados, el rostro demacrado, pero había algo diferente. Era libre. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Marcos había pasado la noche en vela. Después de salir del hospital, había conducido directamente a casa esperando encontrar alguna pista, alguna explicación para lo que estaba sucediendo. Pero la casa estaba exactamente como la habían dejado esa mañana. La cama sin hacer porque Valentina no había tenido tiempo, los platos del desayuno todavía en el fregadero. Todo indicaba que ella esperaba volver. Entonces, ¿por qué no había llamado? ¿Por qué no respondía su teléfono? Había llamado al hospital docenas de veces, pero nadie le daba información concreta. Privacidad del paciente, decían. Protocolo médico. Necesitamos autorización. Cada excusa alimentaba su furia, esa rabia familiar que siempre terminaba descargando sobre Valentina. Pero ella no estaba allí para recibirla, y eso lo enfurecía aún más. Ella era suya. Le pertenecía. No tenía derecho a desaparecer sin su permiso. A las 6 de la mañana, Marcos tomó una decisión. Llamó a su amigo Fernando, un abogado con conexiones en varios departamentos gubernamentales. «Fernando, necesito un favor», dijo sin preámbulos. «Mi esposa desapareció del hospital anoche. Necesito que averigües a dónde la llevaron». Fernando, acostumbrado a los arranques de su amigo, prometió hacer algunas llamadas, pero cuando colgó, sintió una punzada de inquietud. Conocía a Marcos desde la universidad. Había visto cómo trataba a las mujeres que pasaban por su vida. Nunca había dicho nada porque no era asunto suyo, pero ahora se preguntaba si debería haber hablado antes. En el refugio, Valentina bajó finalmente al comedor donde varias mujeres ya estaban desayunando. El silencio inicial se rompió cuando una de ellas, una mujer joven con una cicatriz visible en la mejilla, le hizo un gesto para que se sentara a su lado. «Soy Esperanza», dijo con una sonrisa cálida. «Yo escribí la carta que encontraste en tu habitación». Valentina la miró sorprendida, sintiendo una conexión inmediata con esta extraña que había encontrado las palabras exactas que necesitaba escuchar. «Gracias», susurró. «Tu carta significó mucho para mí anoche». El desayuno transcurrió en una atmósfera de normalidad que Valentina encontró desconcertante. Las mujeres conversaban sobre cosas cotidianas, reían ocasionalmente, ayudaban a los niños presentes con su comida. Era difícil creer que cada una de ellas cargaba historias de horror similares a la suya, pero precisamente eso era lo reconfortante. Aquí no era la única, no estaba loca, no había imaginado el abuso. Estas mujeres entendían sin necesidad de explicaciones. Después del desayuno, doña Carmen la llamó a su oficina para explicarle la rutina del refugio. «Por las mañanas hay sesiones de terapia grupal», dijo. «Por las tardes, talleres de diferentes tipos, costura, computación, cocina. La idea es que cuando salgas de aquí tengas habilidades que te ayuden a ser independiente. También tendrás sesiones individuales con nuestra psicóloga, la doctora Ramírez. Ella es maravillosa, ha ayudado a muchas de nuestras residentes a procesar su trauma». Valentina escuchaba atentamente, tratando de absorber toda la información. «¿Y mi familia?», preguntó finalmente. «¿Puedo contactar a mi madre?». Carmen asintió comprensivamente.
Después de las primeras 2 semanas podrás hacer llamadas supervisadas. Es un protocolo de seguridad. Muchos abusadores intentan rastrear a sus víctimas a través de familiares. Necesitamos asegurarnos de que tu madre no revele accidentalmente tu ubicación. El pensamiento de Marcos buscándola hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Valentina. «Él va a buscarme», dijo con voz temblorosa. «No va a parar hasta encontrarme». «Lo sé». Carmen tomó sus manos entre las suyas. «Muchos lo intentan, Valentina, pero en 20 años que llevo coordinando este refugio, ningún agresor ha logrado encontrar a una de nuestras residentes. Está segura aquí, te lo prometo». Valentina quería creerle, necesitaba creerle, pero conocía a Marcos, conocía su determinación, su obsesión con el control. Él no era de los que aceptaban la derrota fácilmente, y mientras ella intentaba comenzar su nueva vida, sabía que en algún lugar de la ciudad él estaba planeando cómo recuperarla. Pasaron los días en el refugio con una rutina que Valentina encontraba extrañamente reconfortante. Después de años viviendo en un estado constante de alerta, de nunca saber cuándo vendría el próximo golpe o insulto, la predictibilidad de este nuevo ambiente era como un bálsamo para su alma herida. Cada mañana despertaba sin miedo, cada noche se acostaba sin terror. Eran pequeñas victorias que las otras mujeres del refugio le enseñaron a celebrar. Las sesiones de terapia grupal resultaron ser más difíciles de lo que había anticipado. Sentarse en un círculo con otras mujeres y escuchar sus historias era como mirarse en un espejo multiplicado. Cada relato de abuso, cada descripción de manipulación y control resonaba con su propia experiencia, pero también era liberador. Por primera vez en su vida, Valentina podía hablar abiertamente sobre lo que había vivido sin que nadie la juzgara, sin que nadie le dijera que exageraba o que debía ser más comprensiva con su esposo. La doctora Ramírez, la psicóloga del refugio, era una mujer de voz suave pero mirada penetrante. En su primera sesión individual, le explicó a Valentina el ciclo del abuso, cómo los maltratadores alternaban periodos de violencia con momentos de aparente arrepentimiento y dulzura. «Es una estrategia de control», explicó. «Te mantiene confundida, esperanzada, creyendo que las cosas van a cambiar. Pero nunca cambian, Valentina. El abuso solo escala con el tiempo». Valentina escuchaba estas explicaciones con una mezcla de reconocimiento y dolor. Todo lo que la doctora describía coincidía exactamente con su experiencia con Marcos. Los regalos después de los golpes, las promesas de cambio que nunca se cumplían, el aislamiento gradual de amigos y familiares. Había vivido cada etapa del ciclo sin siquiera saber que existía un patrón, creyendo que su situación era única, que de alguna manera era su culpa. Mientras tanto, fuera del refugio, Marcos intensificaba su búsqueda. Fernando había logrado averiguar que Valentina nunca había sido trasladada a otra instalación médica. La doctora Mendoza había mentido. Esto confirmaba las sospechas de Marcos de que alguien había ayudado a su esposa a escapar. Contrató un investigador privado, un hombre sin escrúpulos llamado Ramiro, que se especializaba en encontrar personas que no querían ser encontradas. Ramiro comenzó su investigación en el hospital, sobornando a personal de limpieza y seguridad para obtener información. Descubrió que la doctora Mendoza tenía vínculos con organizaciones de ayuda a víctimas de violencia doméstica. Esto le dio una pista, pero los refugios eran notoriamente difíciles de localizar. Sus direcciones no aparecían en ningún registro público y las personas involucradas estaban entrenadas para no revelar información. En el refugio, Valentina había comenzado a formar lazos genuinos con las otras residentes. Esperanza se convirtió en su confidente más cercana, una hermana de sufrimiento que entendía cada matiz de su dolor.
Esperanza había escapado de un marido que la había quemado con cigarrillos durante años. La cicatriz en su mejilla era un recordatorio permanente de su pasado, pero también de su fortaleza. Cada cicatriz es una victoria, le dijo una noche mientras conversaban en el jardín. Significa que sobrevivimos. También estaba Lucía, una madre joven con 2 hijos pequeños que había huido después de que su esposo amenazara con matar a los niños. Y Margarita, una mujer de 60 años que había soportado 4 décadas de abuso antes de encontrar finalmente el coraje de irse. Cada historia era única, pero todas compartían el mismo hilo conductor de dolor, miedo y finalmente esperanza. Las 2 semanas de aislamiento comunicativo pasaron más rápido de lo esperado. Cuando finalmente llegó el día en que podía llamar a su madre, Valentina sintió una mezcla de emoción y terror. No había hablado con ella en casi un año. No sabía cómo explicar todo lo que había pasado, cómo pedir perdón por haberse alejado. Doña Carmen le entregó un teléfono especial que no podía ser rastreado y le recordó las reglas. No menciones la dirección ni ningún detalle que pueda identificar tu ubicación. Si tu madre pregunta dónde estás, simplemente dile que estás en un lugar seguro. Con manos temblorosas, Valentina marcó el número que conocía de memoria. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar respondiera. Diga. Era su madre, su voz cansada pero inconfundiblemente suya. Mamá, dijo Valentina, y las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera continuar. Soy yo, Valentina. El silencio que siguió fue largo, cargado de emociones. Luego escuchó un sollozo al otro lado de la línea. Mi niña, susurró su madre. Dios mío, mi niña, ¿estás bien? ¿Dónde estás? He estado tan preocupada. Marcos llamó hace una semana diciendo que habías desaparecido del hospital. Pensé lo peor. El corazón de Valentina se detuvo por un momento. Marcos había contactado a su madre. Por supuesto que lo había hecho. Estaba buscándola, usando cada recurso disponible. Mamá, escúchame con atención, dijo tratando de mantener la calma. No puedo decirte dónde estoy, pero estoy a salvo. Me fui de Marcos. Me estaba haciendo daño, mamá. Me ha estado haciendo daño durante años. Otro silencio, esta vez más corto. Lo sabía, dijo su madre finalmente, su voz quebrándose. En el fondo siempre lo supe. La forma en que te alejaste de todos, los moretones que explicabas con excusas ridículas. Debí haber hecho algo. Debí haber insistido más. Valentina cerró los ojos, las lágrimas corriendo libremente. No es tu culpa, mamá. No es culpa de nadie más que de él. La conversación duró 20 minutos, el tiempo máximo permitido. Cuando colgó, Valentina se sentía agotada pero también más ligera. Su madre sabía la verdad y a pesar de todo, seguía amándola. Era más de lo que había esperado, más de lo que creía merecer. Lo que Valentina no sabía era que Marcos había intervenido el teléfono de su madre semanas antes. Ramiro, el investigador privado, había instalado un dispositivo de escucha que grababa todas las llamadas entrantes y salientes. Cuando la llamada de Valentina llegó, Marcos estaba sentado en su oficina, escuchando en tiempo real cada palabra. Su esposa estaba viva, estaba en algún lugar de la ciudad, y lo más importante, alguien la estaba escondiendo de él. La furia que sintió fue volcánica, pero también había algo más. Satisfacción. Ella había cometido un error al llamar, y ese error lo acercaría a encontrarla. Esa misma noche, Marcos visitó a la madre de Valentina. Se presentó en su puerta con flores y una expresión de preocupación perfectamente ensayada. Doña Esperanza,
dijo con voz suave. Estoy tan preocupado por Valentina. La policía no me ayuda. Dicen que como adulta tiene derecho a irse. Pero usted y yo sabemos que ella no está bien. Necesita ayuda profesional. Por favor, si sabe algo o lo que sea, necesito saberlo para poder ayudarla. La madre de Valentina lo miró con ojos que habían cambiado desde la última vez que lo vieron. Ya no había admiración ni respeto por este hombre que una vez consideró el yerno perfecto. Ahora solo veía al monstruo que había lastimado a su hija durante años. No sé dónde está, respondió fríamente, y aunque lo supiera, no te lo diría. Sé lo que le hiciste. Marcos mantuvo su máscara de preocupación, pero sus ojos se endurecieron momentáneamente. Doña Esperanza, Valentina está confundida. Necesita medicación, tiene episodios donde imagina cosas que no sucedieron. No puede creer todo lo que dice. Fuera de mi casa, dijo la madre de Valentina abriendo la puerta de par en par. Y si vuelves a acercarte a mí o a mi hija, llamaré a la policía. Marcos salió sin decir otra palabra, pero mientras caminaba hacia su auto, una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. La vieja no sabía nada útil, pero la llamada telefónica había sido rastreada parcialmente. Ramiro había logrado identificar que provenía de algún lugar en la zona norte de la ciudad. Era un área grande, pero el cerco se estrechaba. En el refugio, Valentina continuaba su proceso de recuperación sin saber lo cerca que estaba el peligro. Esa semana había comenzado el taller de computación, aprendiendo habilidades básicas que Marcos nunca le había permitido desarrollar. También había empezado a escribir un diario, algo que la doctora Ramírez le había recomendado como forma de procesar sus emociones. Cada página estaba llena de recuerdos dolorosos, pero también de pequeños descubrimientos sobre sí misma. Estaba recordando quién era antes de Marcos, y más importante aún, estaba descubriendo quién podía llegar a ser. Una tarde, mientras ayudaba a Esperanza a tender ropa en el jardín trasero, Patricia llegó al refugio con noticias preocupantes. «Necesito hablar contigo, Valentina», dijo con expresión seria. «Es importante». Se sentaron en la oficina de doña Carmen, quien también estaba presente. «Nuestros contactos en la policía nos informaron que tu esposo contrató un investigador privado», comenzó Patricia. «Es un hombre conocido por usar métodos poco éticos. Creemos que puede estar acercándose a nuestra ubicación». El terror que Valentina había logrado mantener a raya durante las últimas semanas regresó con fuerza brutal. Su cuerpo entero comenzó a temblar, su respiración se aceleró, las paredes parecían cerrarse sobre ella. «Va a encontrarme», susurró. Lo sabía. Sabía que no podía escapar de él. Doña Carmen se acercó y tomó sus manos con firmeza. «Escúchame bien, Valentina. Tenemos protocolos para estas situaciones. Hemos trasladado a mujeres antes cuando la seguridad se veía comprometida. Si es necesario, te moveremos a otro refugio en otra ciudad. No vamos a permitir que te encuentre». Patricia asintió. «También estamos trabajando con la policía para obtener una orden de restricción de emergencia. La doctora Mendoza documentó todas tus lesiones. Tenemos tu testimonio grabado. Y varias de las mujeres aquí están dispuestas a testificar sobre amenazas que Marcos ha hecho públicamente. Tenemos un caso sólido». Valentina las miraba sin poder procesar completamente la información. Durante tanto tiempo había estado sola en su lucha contra Marcos, convencida de que nadie podía ayudarla. Y ahora había todo un equipo de personas trabajando para protegerla, arriesgando sus propios recursos y tiempo por una mujer que apenas conocían. «¿Por qué?», preguntó finalmente, las lágrimas nublando su visión. «¿Por qué hacen todo esto por mí?». Doña Carmen sonrió con ternura. «Porque mereces ser protegida, Valentina. Porque ninguna mujer merece vivir con miedo».
y porque cada vez que ayudamos a una de ustedes a escapar, enviamos un mensaje al mundo de que el abuso no será tolerado. Los siguientes días fueron tensos. Se incrementaron las medidas de seguridad en el refugio. Se cambiaron los horarios de las actividades externas y todas las residentes fueron instruidas sobre qué hacer en caso de una emergencia. Valentina vivía en un estado de alerta constante, sobresaltándose con cada ruido, temiendo que cada auto que pasaba fuera el de Marcos, pero también encontraba fortaleza en la solidaridad de las otras mujeres. Esperanza dormía en su habitación para hacerle compañía. Lucía le enseñaba técnicas de respiración para calmar la ansiedad. Margarita le contaba historias de otras mujeres que habían enfrentado situaciones similares y habían salido adelante. Una semana después de la advertencia de Patricia, llegó la noticia que todos temían. Ramiro había sido visto merodeando por el vecindario, tomando fotografías de las casas cercanas. El cerco se había cerrado demasiado. Esa noche, doña Carmen reunió a Valentina y le explicó el plan. Mañana temprano serás trasladada a un refugio en otra ciudad. Es más pequeño pero igualmente seguro. Lamentamos que tengas que dejar las amistades que has formado aquí, pero tu seguridad es la prioridad. La noche antes del traslado, Valentina no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la ventana de su habitación, mirando el jardín donde había pasado tantas tardes conversando con Esperanza, donde había comenzado a creer que una vida diferente era posible. Mañana estaría en otra ciudad, lejos de todo lo que conocía, empezando de cero una vez más. Era aterrador, pero también liberador. Marcos no la encontraría. Por primera vez desde que escapó del hospital, realmente creía que podía tener un futuro. Al amanecer, Esperanza entró silenciosamente a su habitación con una pequeña caja envuelta en papel de regalo. «Es de todas nosotras», dijo con los ojos húmedos, «para que no nos olvides». Valentina abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había un collar sencillo con un dije en forma de mariposa y debajo cartas escritas por cada una de las mujeres del refugio, palabras de aliento, de esperanza, de amor incondicional entre hermanas de sufrimiento. «Nunca las olvidaré», susurró Valentina, abrazando a su amiga. «Ustedes me salvaron la vida». La despedida fue breve pero emotiva. Cada mujer del refugio se acercó a abrazar a Valentina, transmitiendo en ese gesto todo lo que las palabras no podían expresar. Doña Carmen fue la última, y antes de dejarla ir, le entregó un sobre sellado. «Ábrelo cuando llegues a tu nuevo destino», dijo con una sonrisa misteriosa. «Es un regalo especial». Patricia esperaba en la camioneta gris que la había traído al refugio semanas antes. Esta vez el viaje sería más largo, varias horas hasta la ciudad donde comenzaría su nueva vida. Mientras se alejaban, Valentina miró por la ventana trasera, viendo cómo la casa color crema se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer. Lo que sucedió después fue algo que Valentina solo supo meses más tarde, cuando Patricia la visitó en su nuevo refugio con noticias extraordinarias. Ramiro, el investigador privado, había sido arrestado esa misma mañana por múltiples cargos de acoso, invasión de privacidad y obstrucción de la justicia. Las autoridades habían encontrado en su oficina evidencia de decenas de casos similares, mujeres que había ayudado a rastrear para maridos y novios abusivos. Pero eso no era lo más importante. Marcos también había sido arrestado. La policía había ejecutado una orden de registro en su casa y había encontrado un arsenal de evidencia incriminatoria. Fotografías de Valentina en diferentes etapas de sus lesiones, tomadas aparentemente como trofeos.
diarios donde detallaba sus métodos de control y abuso. Y lo más perturbador, planes escritos sobre cómo recuperarla y castigarla por haberse atrevido a escapar. El caso había atraído atención mediática, y varias otras mujeres del pasado de Marcos habían aparecido para testificar sobre sus propias experiencias de abuso. Estaba siendo procesado por múltiples cargos que garantizaban una larga sentencia de prisión. Valentina escuchó las noticias en silencio, procesando la información lentamente. Durante tanto tiempo había creído que Marcos era intocable, que sus conexiones y su dinero lo protegerían de cualquier consecuencia. Pero estaba equivocada. La justicia, aunque tardía, finalmente lo había alcanzado. Sintió una mezcla compleja de emociones, alivio, por supuesto, pero también una extraña tristeza por los años perdidos, por la mujer que podría haber sido si nunca lo hubiera conocido. Y finalmente, paz. Una paz profunda que no había experimentado en años. En los meses siguientes, Valentina floreció de maneras que nunca había imaginado. Sintió una mezcla compleja de emociones, alivio, por supuesto, pero también una extraña tristeza por los años perdidos, por la mujer que podría haber sido si nunca lo hubiera conocido. Y finalmente, paz. Una paz profunda que no había experimentado en años. En los meses siguientes, Valentina floreció de maneras que nunca había imaginado. Completó los programas de capacitación del refugio y consiguió un trabajo como asistente administrativa en una pequeña empresa. Alquiló un apartamento diminuto pero propio, el primer espacio que era completamente suyo. Retomó contacto regular con su madre, quien la visitaba cada mes, llorando de alegría cada vez que la veía más fuerte, más segura, más ella misma. También comenzó a trabajar como voluntaria en el refugio que la había acogido, ayudando a otras mujeres que llegaban rotas y aterrorizadas como ella había llegado. Entendía su miedo, sus dudas, su vergüenza, y podía decirles con honestidad que había luz al final del túnel, porque ella misma la había encontrado. Venían desde lo más profundo de su corazón. «Usted me salvó la vida ese día», dijo. Cuando susurró que iba a llamar a alguien, cambió mi destino. La doctora respondió simplemente que había hecho lo que cualquier persona decente haría, pero ambas sabían que no era verdad. No todo el mundo tiene el coraje de involucrarse, de arriesgarse, de extender la mano a una extraña en necesidad. Esa noche, Valentina se sentó en el pequeño balcón de su apartamento, mirando las luces de la ciudad que ahora llamaba hogar. Llevaba puesto el collar de mariposa que sus hermanas del refugio le habían regalado, un recordatorio constante de la transformación que había experimentado. Pensó en la mujer que había sido hace un año, en aquel consultorio médico, convencida de que no había escape, y pensó en la mujer que era ahora, imperfecta pero libre, dañada pero sanando, sola pero nunca más aislada. La mariposa en su pecho brillaba bajo la luz de la luna. Era un símbolo perfecto, pensó. Las mariposas nacen como orugas, criaturas atadas a la tierra. En aquel consultorio médico, convencida de que no había escape, y pensó en la mujer que era ahora, imperfecta pero libre, dañada pero sanando, sola pero nunca más aislada. La mariposa en su pecho brillaba bajo la luz de la luna. Era un símbolo perfecto, pensó. Las mariposas nacen como orugas, criaturas atadas a la tierra, limitadas en su movimiento, pero luego atraviesan una transformación dolorosa, un período de oscuridad total en el capullo, y cuando finalmente emergen, son completamente diferentes. Tienen alas, pueden volar. Valentina sonrió, sintiendo el viento nocturno en su rostro. Ella también había atravesado su capullo de oscuridad, y ahora finalmente tenía alas.
Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran.